La FIFA acaba de nombrar a Facundo Tello como árbitro principal de Francia contra Marruecos, cuartos de final del Mundial 2026, este jueves en Boston. Lo acompaña una terna completa de compatriotas suyos, Juan Pablo Velati y Gabriel Chade como asistentes, Darío Herrera como cuarto árbitro, Cristian Navarro como asistente de reserva. 5 argentinos. Ni uno de otro país. Y no es un cruce cualquiera, es la revancha exacta de la semifinal de Qatar 2022, donde Francia eliminó a Marruecos 2-0 camino a una final que terminó ganando Argentina, en penales, en el partido más dramático que este deporte recuerda en años. La FIFA tenía 211 federaciones para armar un cuerpo arbitral neutral en el cruce más cargado de historia de estos cuartos de final. Eligió la única nacionalidad que no podía ofrecer esa neutralidad, ni siquiera en la percepción. Durante todo este mundial, la FIFA venía alternando nacionalidades en cada terna, precisamente para sostener la idea de neutralidad. Este partido rompe ese patrón por primera vez en el torneo. Y hay un dato más que debería incomodar a cualquiera antes de que ruede la pelota. Tello llega a dirigir un cuarto de final de mundial habiendo arbitrado solamente 2 partidos en todo este torneo, los 2 de fase de grupos, Sudáfrica-Corea del Sur y Canadá-Bosnia y Herzegovina. Ningún cruce de eliminación directa en este mundial antes de este. Esa es la designación. Así, en bruto, sin maquillaje. Ahora la pregunta que nadie en la FIFA se está tomando el trabajo de responder. Con 211 federaciones afiliadas y un ejército de árbitros de FIFA repartidos por los 6 continentes, ¿cómo se llega a la conclusión de que la mejor opción disponible para Francia-Marruecos era, específicamente, la única terna que no podía garantizar percepción de neutralidad en ese cruce puntual? No hablo de que Tello vaya a favorecer a nadie. Hablo de una decisión administrativa. La Comisión de Árbitros de la FIFA no es un generador aleatorio de nombres. Elige, prioriza, evalúa currículum, evalúa forma física, evalúa exposición mediática de cada designación. Y en este caso priorizó justo lo que cualquier manual básico de gestión de imagen institucional aconsejaría evitar. La FIFA no dio explicaciones públicas de por qué. No hay comunicado, no hay justificación técnica difundida, no hay nada más que el fixture oficial publicado en su cuenta de X. Eso es lo que sostiene el título de este vídeo, nadie explica por qué. Y el silencio institucional, en un caso así, no es neutral, alimenta exactamente la sospecha que una explicación técnica hubiera podido cerrar en 24 horas. Vamos a los datos, uno por uno, porque acá no hay opinión todavía, solo hechos verificables. Primero, esta es la primera vez en todo el Mundial 2026 que un partido es dirigido por un equipo arbitral íntegramente compuesto por jueces de un mismo país, campo y VAR incluido, con Hernán Mastrangelo completando la terna en la sala de revisión. En ningún otro cruce del torneo, ni en fase de grupos ni en las rondas eliminatorias previas, la FIFA había repetido nacionalidad en las 5 posiciones de la terna. Segundo, la experiencia de Tello en este mundial se limita a 2 partidos de fase de grupos. En Qatar 2022 sí dirigió un cuarto de final, Marruecos-Portugal, que ganó la selección africana 1-0, además de 2 partidos de grupos. Pero en esta edición, 0 partidos de eliminación directa antes de este cuarto de final que definirá a un semifinalista. Su historial mundialista acumula 16 tarjetas amarillas y una roja en total, una cifra apenas por encima del promedio del resto del cuerpo arbitral, un dato menor pero que suma al perfil de un árbitro que no rehúye la tarjeta. Tercero, el resto de la terna. Velati, Chade, Herrera, Navarro, todos argentinos. Y hay algo más, Tello, Herrera y Yael Falcón Pérez son, juntos, los 3 árbitros argentinos designados en este Mundial 2026, la primera vez en la historia del torneo que un mismo país aporta 3 colegiados a una misma edición. La presencia argentina en el arbitraje mundialista no es una anécdota de esta semana, es una tendencia que la propia FIFA viene consolidando desde hace tiempo, y que ahora se cruza, de la peor manera posible, con el historial futbolístico entre ambas selecciones. Cuarto dato, y este es clave para entender el clima previo, esta designación llega apenas días después de otra polémica arbitral. La FIFA había puesto al francés François Letexier al frente de Argentina-Egipto, en octavos de final, y esa elección generó una ola de críticas en Argentina por la razón exacta que ahora se cuestiona en Francia, la falta de prudencia de poner a un árbitro de una nacionalidad con historia reciente cargada frente a un equipo, en un partido de eliminación directa. Letexier terminó en el centro de la tormenta por decisiones puntuales, entre ellas la anulación de un gol egipcio por una infracción detectada minutos antes de la jugada y la no revisión de un posible penal reclamado por Egipto justo antes del segundo gol argentino. Nada de eso prueba intención. Pero alimentó exactamente el tipo de sospecha que una designación distinta hubiera evitado de entrada. Cuando a Didier Deschamps le preguntaron por Tello, no esquivó la comparación, contestó, de forma casi irónica,
que esperaba que el árbitro argentino y sus asistentes fueran tan buenos como lo habían sido Letexier y los suyos en el otro partido. La frase no fue un elogio. Fue un señalamiento directo, del entrenador de la selección afectada, hacia el mismo patrón de decisión que la FIFA repitió 2 veces en menos de 2 semanas. Y acá aparece algo que confirma que la tensión existe, aunque nadie en el vestuario francés quiera decirlo en voz alta. Dayot Upamecano, cuando le preguntaron por Tello, esquivó el tema, dijo que el plantel no se va a enfocar en el árbitro, que nunca lo hicieron antes, que la prioridad es Marruecos y ganar el partido. Es la respuesta esperable, la respuesta correcta desde lo institucional. Pero después habló Robin Riser, arquero suplente de la selección francesa, y fue un poco más lejos. Pidió no caer en la paranoia, dijo que generar expectativa es parte del rol de la prensa, y agregó algo que no estaba en la pregunta, que existe cierta amargura desde la última final del Mundial. Nadie le preguntó por Qatar 2022. Lo trajo él. Eso, sin que nadie lo busque, confirma exactamente la tensión que la FIFA decía no querer generar con esta designación. Y no fue solo el vestuario. La prensa francesa reaccionó con dureza apenas se conoció el fixture, con titulares que directamente calificaron la elección como una falta de respeto de la FIFA hacia la neutralidad del torneo. En redes, la reacción fue todavía más directa, aficionados preguntando, sin filtro, que llevó a la FIFA a pensar que esto era buena idea, y calificando la designación como una broma de mal gusto justo en la instancia donde menos margen hay para el error. Pensemos en lo que la FIFA gana si este partido se juega y no pasa nada raro. Si no hay una jugada límite, si no hay un fuera de juego dudoso, si no hay un penal que se pueda leer con lupa, esta designación queda como una nota curiosa, una anécdota que se menciona una vez y se olvida. La FIFA no tiene que dar ninguna explicación, porque nadie se la va a pedir con el resultado ya puesto sobre la mesa. El marcador sostiene la decisión, aunque la decisión en sí misma nunca haya sido buena gestión de riesgo. Eso es lo cómodo de tomar decisiones así. Si sale bien, no hay costo institucional, no hay nota de prensa incómoda, no hay pregunta en la conferencia posterior. El problema de fondo, que el partido no genere polémica, no vuelve retroactivamente prudente la designación. Solamente la esconde una edición más. Ahora pensemos en lo que pierde la FIFA si aparece una sola jugada límite. Un offside ajustado en el primer gol, un contacto en el área que se cobra o no se cobra, una tarjeta roja que cambia el partido en el minuto 70. En cualquiera de esos escenarios, la lectura inmediata, justificada o no, va a ser la misma. Hay un antecedente entre Argentina y Francia, hay una terna completamente argentina, hay una decisión de la FIFA que puso esa terna exactamente ahí. Cualquier jugada dudosa de Tello, por más correcta que sea técnicamente, va a quedar bajo sospecha durante años, se va a repetir en compilados, se va a citar cada vez que se hable de arbitraje y mundiales. Eso es injusto para él como profesional, porque no eligió su propia nacionalidad ni el momento histórico en el que le tocó dirigir. Y es evitable para la FIFA, porque tenía 210 alternativas más para no ponerlo en esa posición. La institución que debería proteger la credibilidad del arbitraje es la misma que fabricó el escenario donde esa credibilidad puede quedar en duda por una sola jugada de mala suerte. Vale la pena mirar qué pasó en otros casos parecidos, porque no todos terminan en escándalo, y eso también hay que decirlo con la misma honestidad. La historia de los mundiales tiene varios casos de árbitros dirigiendo partidos con algún vínculo de nacionalidad hacia uno de los bancos, y la mayoría pasó sin ninguna repercusión. El registro más antiguo es de 1930. El argentino Macías arbitró a Paraguay, dirigido por su compatriota José Manuel Durán, en la derrota 3-0 ante Estados Unidos, y no quedó en la historia como polémica. En 1954, el español Asensi dirigió a México, con el también español López Herranz en el banco. En 1962, el austríaco Steiner arbitró a la España, conducida por su compatriota Rudolf Wittleil. En 1978 se dieron 2 casos el mismo mundial, con árbitros húngaro y austríaco dirigiendo a selecciones entrenadas por compatriotas suyos. En 2002, el francés Beissiere dirigió a un Japón entrenado por el francés Philippe Troussier. En Qatar 2022, el español Mateu Laoz dirigió Senegal-Qatar, con el seleccionado catarí conducido por el también español Félix Sánchez Bas, sin ninguna controversia relacionada al arbitraje. Y hace apenas unas semanas, en este mismo Mundial 2026, el inglés Michael Oliver dirigió la goleada de Países Bajos 5-1 sobre Suecia, con Suecia comandada por el inglés Graham Potter, y tampoco hubo cuestionamientos. Del otro lado está el antecedente que sí quedó marcado como escándalo confirmado, el Mundial de 1934, organizado por la Italia de Mussolini, donde el belga Louis Baert fue duramente cuestionado por permitir un nivel de dureza excesivo contra España en cuartos de final. El suizo René Merced fue señalado por anular 2 goles legítimos españoles en el desempate,
y el sueco Ivan Eklund fue acusado de convalidar un gol italiano pese a una falta clara sobre el arquero austríaco en la semifinal. Ese torneo hoy se estudia como manual de lo que no hay que hacer. La diferencia entre ese grupo de casos y los que pasaron sin incidentes no es la nacionalidad del árbitro en sí. Es si el partido, en la cancha, terminó dándole a esa nacionalidad algo concreto para discutir. Ese es exactamente el riesgo que la FIFA decidió correr en Francia-Marruecos, sin necesidad, con 210 alternativas disponibles y con el precedente de Letexier todavía fresco. Mi lectura, y esto lo marco como opinión, no como hecho comprobado, esto no es un error aislado de un funcionario despistado en una oficina de Zúrich. Es un patrón de descuido que ya se repitió con Letexier en Argentina-Egipto y ahora con Tello en Francia-Marruecos, dos designaciones en el mismo mundial donde la FIFA ignoró el mismo criterio básico de prudencia, con apenas días de diferencia entre una y otra. Si este patrón se repite en semifinales o en la final, con equipos que todavía tienen cuentas pendientes entre sí, la Comisión de Árbitros de la FIFA no va a poder seguir escondiéndose detrás del argumento de que simplemente eligió al mejor disponible. Esa excusa se agota la segunda vez que se repite el mismo error, y esta ya es la segunda vez. Ahora bien, también es válido preguntarse si esto es una exigencia excesiva de mi parte, y lo digo con la misma honestidad con la que marco mi crítica. Tello es, según su trayectoria, un árbitro de nivel internacional confirmado, con mundiales, Copa Libertadores y finales continentales en su currículum. Tal vez el estándar que estoy pidiendo, cero superposición de nacionalidad con cualquier historia reciente entre dos selecciones, sea un estándar casi imposible de sostener en un deporte donde cada vez hay menos árbitros de élite disponibles y cada vez más partidos de eliminación directa cargados de historia entre países. Esa tensión, entre exigirle prudencia elemental a la FIFA y reconocer que la prudencia absoluta puede ser inalcanzable en la práctica, queda abierta. No la resuelvo yo en este vídeo, y sería deshonesto pretender que sí. Y con eso llego a la pregunta con la que quiero dejarte pensando. ¿Debería la FIFA directamente prohibir por reglamento que un árbitro, o un cuerpo arbitral completo, dirija a un equipo con el que su propia selección tiene una rivalidad reciente y cargada, aunque ese árbitro no esté dirigiendo a su propio país en la cancha? ¿O eso es pedirle demasiado a una institución que ya tiene que repartir un número limitado de árbitros de élite entre decenas de partidos decisivos en pocas semanas, y es pedirle demasiado a Tello, que no eligió nacer en el país que le ganó la final a Francia en 2022, ni eligió que su nombre apareciera 2 veces en la misma polémica en el mismo torneo? Déjame tu postura en los comentarios. Y si esta noche hay una jugada límite en Boston, ya sabes por qué medio mundo va a mirar el nombre del árbitro antes que la jugada misma.